Había una mujer llamada Elena. Doña Elena, como todos la conocían. Una mujer de manos callosas, la espalda encorvada por el peso de los años, pero con una mirada que aún conservaba la fuerza de quien había enfrentado la vida de frente, sin rendirse. Quedó viuda muy joven. Solo tenía 32 años cuando su marido la abandonó, dejándola sola con un niño de 6 en brazos y sin un céntimo en el bolsillo. En aquellos días, cuando el dolor de la pérdida aún estaba fresco como una herida abierta, Elena podría haberse rendido. Podría haber entregado a su hijo a sus familiares, podría haber sucumbido a la desesperación. Pero no, era de otra fibra. Con una vieja máquina de coser heredada de su madre, empezó a trabajar. Cosía de día, cosía de noche. Le sangraban los dedos durante las primeras semanas, pero no paró. Vestidos de fiesta, ropa de bebé, arreglos sencillos, bordados delicados. Lo aceptaba todo. Cada puntada era una plegaria silenciosa, cada hilo tirado era un paso más hacia la supervivencia. El niño, el pequeño Pedro, creció viendo a esa mujer incansable. Vio a su madre rechazar invitaciones, renunciar a todo por él. Recordó las noches en que se despertaba sobresaltado, temblando de miedo a la oscuridad, y ella dejaba la costura para acostarse a su lado, cantándole suavemente hasta que volvía el sueño. Recordó el olor a café aguado en el desayuno, los cuadernos siempre limpios y ordenados que insistía en comprar, aunque eso significara cenar menos. Elena nunca se quejó, nunca le dijo a su hijo lo difícil que era. Simplemente sonrió y le dijo: estudiarás, hijo mío. Serás alguien en la vida. Y estudió, con becas, con sacrificios, con la determinación que heredó de su madre. Se graduó en administración, luego hizo una maestría. Empezó a trabajar, y había algo en el que la gente notaba, una ambición feroz, una inteligencia aguda, una voluntad de victoria que parecía no tener límites. Pasaron los años. Pedro ya no era el pequeño Pedro. Era Pedro Enrique Almeida, un hombre de negocios. Su primera empresa fue un éxito. La segunda, un crecimiento explosivo. La tercera lo convirtió en millonario. En 15 años, había construido un imperio que comenzó con un pequeño préstamo y la bendición de su madre. Doña Elena lo vio todo. Vio a su hijo mudarse de un apartamento alquilado a un enorme ático. Vio los coches importados, los relojes de diseño, los viajes internacionales. Él insistió en que dejara la sencilla casa donde siempre había vivido, y ella finalmente cedió. Pedro compró una espaciosa mansión, con muchas habitaciones, y reservó un ala entera solo para ella. Al principio, fue maravilloso. Pedro cenaba con su madre casi todas las noches, hablaba de su negocio, le pedía consejos. Pero poco a poco, imperceptiblemente, algo empezó a cambiar. Las cenas se hicieron menos frecuentes. 2, 3 veces por semana. Luego solo los domingos. Después, ni siquiera eso. Pedro siempre estaba ocupado. Reuniones en Sao Paulo, negociaciones en Dubái, conferencias en Nueva York. Cuando estaba en la ciudad, tenía cenas de negocios, eventos sociales, compromisos ineludibles. Elena lo entendía, o intentaba entenderlo. Al fin y al cabo, para eso había cosido noche tras noche, ¿no? Para que su hijo tuviera oportunidades, para que triunfara. Pero en las noches silenciosas de aquella enorme mansión, echaba de menos el pequeño apartamento donde vivían, donde al menos podía oír a su hijo llegar, abrir la nevera, reírse por teléfono. Las visitas de Pedro se habían vuelto rutinarias. Llegaba con prisa, siempre mirando el móvil. Besaba rápidamente la frente de su madre, le preguntaba si todo iba bien, si necesitaba algo. Antes de que pudiera contestar, ya estaba contestando una llamada, yéndose. Lo siento, mamá, tengo una reunión importante. Disculpa, necesito resolver una emergencia en la oficina. Volveré otro día cuando tenga más tiempo, te lo prometo. Pero ese otro día nunca llegó. Alrededor de Pedro, se había formado una multitud. Socios, ejecutivos, asesores. Y también aquellos con quienes Elena había aprendido a identificarse con el agudo instinto de quien ha vivido mucho tiempo, los oportunistas. Amigos que aparecían de la nada cuando llegaba el dinero. Primos lejanos que nunca habían aparecido y ahora frecuentaban la casa. Mujeres hermosas y vacías que rodeaban a su hijo como moscas alrededor de la miel. Algunas visitaban a Elena. Le llevaban regalos caros, flores exóticas, chocolates importados. Sonreían mucho, hablaban mucho, pero Elena notaba que sus ojos nunca sonreían.
Preguntaban por Pedro como si estuvieran haciendo un estudio de mercado. Elogiaban la casa, los cuadros, las joyas que Pedro le había regalado, todo con una intensidad exagerada y falsa. Elena guardaba todo esto en su corazón. No se lo comentaba a su hijo. No quería ser la madre quejosa, la anciana gruñona que no se adaptaba a la nueva realidad. Así que sonreía, les daba las gracias y, cuando se quedaba sola, suspiró profundamente. Fue una tarde lluviosa de mayo cuando todo empezó a cambiar. Elena estaba en su habitación, descansando, cuando oyó voces en el pasillo. Reconoció la voz de Clarice, una de las cuidadoras que Pedro había contratado, hablando por teléfono. No pretendía escuchar a escondidas, pero las palabras le llegaron con claridad. «Mira, querida», decía Clarice, «estos viejos ricos son todos iguales. Nos quedamos aquí, fingimos que nos importa, y al final siempre nos llega algo bueno. Una propina generosa, a veces incluso un recuerdo en el testamento. ¿Sabes cómo es?». Se rió, una risa cínica y áspera. «La vieja es simpática, pero sabes, no voy a fingir que estoy aquí por amor. Estoy aquí por el sueldo y las oportunidades. Su hijo tiene contactos que pueden abrirme puertas». Elena sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría en la espalda. Se quedó inmóvil, procesando esas palabras. Así que no era solo su imaginación. Así que realmente había gente allí que veía en ella, en ellos, solo una oportunidad. Esa noche, Elena apenas durmió. Su mente trabajaba sin parar, repasando conversaciones, analizando gestos, reevaluando a la gente. ¿Cuántas de esas sonrisas eran genuinas? ¿Cuántas de esas muestras de cariño tenían algo de sinceridad? ¿Y qué hay del propio Pedro? ¿Se había rodeado de tanta gente falsa que había olvidado lo que era el verdadero cariño? ¿Estaba tan inmerso en ese mundo de apariencias que ya no percibía la diferencia? Fue entonces cuando una idea empezó a formarse. Una idea extraña y dolorosa, pero que cobraba cada vez más sentido a medida que reflexionaba sobre ella. ¿Cómo descubrir a quién le importaba de verdad? ¿Cómo separar el trigo de la paja? ¿Cómo hacer que su propio hijo viera lo que ella ya veía? La respuesta le llegó como un susurro en la mente. Quitarles todo lo que los atrae. Quitarles el encanto. Quitarles la conversación inteligente. Quitarles la lucidez. Sacarte a ti misma de la ecuación. A los 76 años, doña Elena decidió hacer algo que nunca imaginó. Decidió fingir que estaba perdiendo la memoria. Empezó despacio, tanteando el terreno. En el desayuno, llamó a Clarice Carla. La cuidadora la corrigió cortésmente, pero Elena vio un brillo diferente en sus ojos. Curiosidad, quizás incluso una satisfacción morbosa. Al día siguiente, preguntó qué día era 2 veces en 10 minutos. Luego, cuando acababa de levantarse de la mesa, preguntó si ya había almorzado. En una semana, el equipo de atención avisó a Pedro. Llegó preocupado, por primera vez en meses sin mirar el celular. «Mamá, ¿te encuentras bien? He oído que has estado confundido». Elena miró a su hijo con esa expresión un poco perdida que había ensayado frente al espejo. «Pedro, ¿eres tú, hijo? Me alegra mucho que hayas venido. Ha pasado tanto tiempo». «Vine la semana pasada, mamá». Negó con la cabeza, insegura. «¿Viniste? No me acuerdo». Vio la sorpresa en sus ojos. Preocupación genuina, pero también algo más. Una incomodidad. Un nuevo problema que resolver. Pedro actuó como siempre, con eficiencia. Trajo médicos, neurólogos de renombre, los mejores de la ciudad. Le hicieron exámenes, resonancias magnéticas, pruebas cognitivas. Elena era lo suficientemente hábil como para parecer ligeramente discapacitada en las pruebas, pero no lo suficiente como para levantar sospechas de que fingía. Años de observar a la gente la habían convertido en una buena actriz. Los médicos dieron el diagnóstico que ella sabía que darían: signos tempranos de deterioro cognitivo, posiblemente el comienzo de una demencia. Recomendaron seguimiento, medicación y paciencia. Pedro salió pálido de la consulta. Contrató más cuidadores, aumentó el personal de enfermería. Pero Elena notó algo que le causó un profundo dolor en el pecho. Él empezó a distanciarse aún más. La visitaba menos. Cuando la visitaba, se quedaba menos tiempo. Trataba a su madre con cariño, sí, pero era un cariño distante, casi superficial. Como si ya no fuera ella misma. Como si la persona que había conocido ya se estuviera yendo, y solo quedara un problema médico por tratar. Y entonces comenzó lo que Elena esperaba, pero que aún le dolía ver:
la gente empezó a desaparecer. Marcelo, el primo segundo que había reaparecido hacía 2 años, dejó de visitarla. Llamó una vez, 2 veces, y nunca más. Isabela, la amiga que apareció después de que Pedro se hiciera rico, desapareció por completo. Aquellos jóvenes ejecutivos que iban a cenar y colmaban a su madre de cumplidos exagerados nunca volvieron a aparecer. Clarice, la cuidadora a quien Elena había escuchado por teléfono, renunció. Dijo que había recibido una mejor oferta. Elena imaginó que cuidar a alguien con demencia ya no le ofrecía las oportunidades que buscaba. En cuestión de semanas, la casa, que antes había estado llena de visitas, aunque falsas, quedó en silencio. Solo quedaron los empleados a los que se les pagaba por estar allí. Pero en medio de todo este desierto de afecto, quedaron 2 personas. Rosa había sido empleada doméstica durante 12 años. Había empezado a trabajar en la vieja casa antes de la riqueza. Una mujer sencilla, de manos trabajadoras y una sonrisa dulce. Siempre había sido discreta, eficiente, invisible, justo lo que corresponde a una trabajadora doméstica. A Elena le gustaba, pero nunca había tenido una conversación profunda con ella. Cuando llegó el diagnóstico, Rosa no cambió. Siguió haciendo su trabajo, pero empezó a hacer más. Se sentaba con Elena por las tardes. Le traía café y se quedaba, hablando de la vida, de sus hijos, del tiempo. Incluso cuando Elena olvidaba quién era, Rosa simplemente sonreía pacientemente. «Todo bien, señora Elena. Soy Rosa. Trabajo aquí con usted. ¿Quiere que le lea un poco?» Ella leía. Le tomaba la mano a Elena en las noches difíciles cuando, fingiendo confusión, gritaba asustada. Nunca perdía la paciencia. Nunca se mostraba irritada. El otro era Miguel, un chico de 28 años, chofer recién contratado por Pedro. Provenía de una familia humilde, había estudiado por la noche y se había esforzado mucho para llegar hasta donde estaba. Tenía un respeto natural por las personas mayores, una dulzura que parecía innata. No necesitaba estar con Elena. Su trabajo consistía en conducir, llevar a Pedro a sus citas, recoger documentos. Pero los días que estaba de guardia en casa, Miguel se sentaba en el jardín con ella. Empujaba la silla de ruedas, aunque ella no la necesitara. Le contaba historias de su infancia. La escuchaba de verdad, cuando ella hablaba. Un día, Elena estaba en el jardín, fingiendo observar las flores con esa mirada ausente que había perfeccionado, cuando Miguel se acercó. «Señora Elena, ¿puedo hacerle compañía?» Ella asintió. Él se sentó en el banco junto a ella y guardó silencio un momento. Luego dijo: «Me recuerda a mi abuela. Ella también era así en los últimos años. Yo tenía unos 15 años. Recuerdo que mucha gente dejó de visitarme. Decían que era triste, que era difícil. Pero yo siempre iba. Porque seguía siendo mi abuela, ¿sabe? No importaba si recordaba mi nombre o no. Yo la recordaba. Recordaba todo lo que hizo por mí». Elena sintió que le ardían los ojos. Necesitó todo su autocontrol para no soltar la farsa allí mismo. Miguel continuó: «Creo que tenemos que cuidar a quienes nos cuidaron. No por obligación, sino por amor. Y cuando la persona ya no puede correspondernos, es cuando mostramos quiénes somos de verdad». Se quedó allí, en silencio, simplemente haciéndole compañía. No esperaba nada a cambio. No quería nada. Simplemente estaba allí. Pasaron las semanas. Elena mantuvo la farsa, y cada día aprendía más sobre la gente. Rosa empezó a traer fotos de sus nietos, enseñándoselas a Elena aun sabiendo que supuestamente los olvidaría minutos después. Miguel empezó a plantar flores en el jardín, diciéndole que aunque no las recordara, las flores estarían allí, hermosas para que las viera todos los días. Pedro se mantuvo distante. Vino, preguntó a los médicos, a los cuidadores. Aumentó la medicación. Mejoró el plan de salud. Pero no se sentaba a hablar. No le tomaba la mano. No se quedaba. Fue un martes, 3 meses después del comienzo de la farsa, que todo cambió. Pedro llegó antes de lo habitual, sin avisar. Entró por la puerta lateral y oyó voces en la sala. Era Rosa, hablando con Elena. Se detuvo en el pasillo, escuchando. Y entonces: «Pedrino, mi nieto, ¿no sabes que se llama igual que tu hijo? Pues hacía travesuras en el colegio». Rosa contó emocionada, y Pedro oyó reír a su madre. Se rió de verdad, con ese sonido que hacía tanto que no oía. «Recuerdo cuando mi Pedro era pequeño», dijo Elena, con la voz supuestamente confundida,
Le tenía miedo a la oscuridad. Dormía conmigo todas las noches. ¿Te acuerdas de eso?, preguntó Rosa en voz baja. A veces lo recuerdo. A veces todo se aclara un instante, y luego vuelve a oscurecer. Está bien, doña Elena. No tienes por qué preocuparte. Aunque lo olvides todo, aunque no te acuerdes de mi mañana, nunca te olvidaré. Siempre has sido buena conmigo. Desde el primer día, cuando llegué aquí, perdida, sin saber nada, fuiste paciente. Me enseñaste. Me trataste como a una persona, no como a una criada. Nunca lo olvidaré. Así que me quedaré aquí, cuidándote, todo el tiempo que necesites. Pedro sintió que algo se rompía en su interior. Un dique que contenía años de ausencia, de excusas, de prioridades equivocadas. Las palabras de Rosa resonaban en su cabeza. Aunque no te acuerdes de mí, nunca te olvidaré. ¿Cuándo fue la última vez que le había dicho algo así a su madre? ¿Cuándo fue la última vez que le había mostrado gratitud, no con dinero ni regalos caros, sino con presencia, con tiempo, con amor? Se retiró en silencio, fue al jardín, se sentó en un banco y lloró. Lloró como no lo había hecho desde niño. Lloró por el tiempo perdido, por las visitas no realizadas, por las llamadas no realizadas. Lloró porque una criada le daba a su madre más amor que él, su propio hijo. Esa noche, Pedro no se fue. Se quedó. Le pidió a Rosa que preparara la cena y comió con su madre. Ella seguía manteniendo la farsa, confundida, haciendo preguntas repetidas. Y él fue paciente. Respondió. Le tomó la mano. Por primera vez en años, miró de verdad a esa mujer. Vio las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Vio sus manos, deformadas por la artritis, marcadas por décadas de costura. Vio la fragilidad, pero también la fuerza que aún residía en ella. Y vio algo más, vio en sus ojos un destello de algo que no podía identificar. Lucidez, sabiduría. No estaba seguro. Pedro empezó a ir con más frecuencia. Al principio, 2 veces por semana. Luego, 3 veces. Después, casi todos los días. Se sentaba con su madre, hablaba, aunque ella no lo recordara. Empezó a contarle del trabajo, de los problemas, de los logros. Y se dio cuenta de que, incluso en medio de la supuesta confusión, a veces decía cosas sorprendentemente sabias. Fue en una de esas conversaciones, casi 2 meses después, que todo salió a la luz. Era un viernes por la noche. Pedro había cancelado una importante cena de negocios para quedarse con su madre. Estaban solos en la sala, él contándole una difícil decisión que debía tomar, cuando se detuvo y la miró. «Mamá, ojalá estuvieras bien. Ojalá pudiera recibir tus consejos como antes. Siempre sabías qué decir». Elena lo observó en silencio. Y entonces, lentamente, su expresión cambió. La mirada vacía se disipó, reemplazada por una claridad cristalina que hizo estremecer a Pedro. «Siempre supe qué decir, Pedro», dijo con voz firme. «Y todavía lo sé». Él parpadeó, confundido. «Mamá». «Nunca perdí la memoria, hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro la miró fijamente, sin comprender. «¿Qué?». Elena suspiró profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fingí estar perdiendo la memoria». «¿Pero, por qué? ¿Cómo?». Y entonces se lo contó. Le contó la conversación que había escuchado, las percepciones acumuladas a lo largo de los años. Le habló de la gente falsa, de la soledad en medio de la multitud. Le contó cómo él, el hijo que tanto amaba, se había convertido en un extraño, demasiado ocupado para simplemente estar allí. «Necesitaba saber», dijo con la voz quebrada, «a quién le importaba de verdad. No mi dinero, no tu fortuna, sino yo, Elena, la mujer que dedicó toda su vida a darte oportunidades». Pedro estaba pálido, inmóvil, y necesitaba que tú también lo vieras, continuó. «Ver quién se quedó, ver quién desapareció. Rosa, que no tiene nada, se quedó. Miguel, que apenas me conoce, se quedó. Pero los que se decían amigos, los que vivían aquí comiendo, bebiendo y riendo, todos desaparecieron». Hizo una pausa, secándose las lágrimas. «Y tú, hijo mío, te distanciaste aún más. Convertiste tu amor en deber. Contrataste a gente para que me cuidara porque estabas demasiado ocupado para cuidarme tú mismo. Convertiste nuestra relación en una cosa más que gestionar, delegar, resolver con dinero». Cada palabra era un puñal en el corazón de Pedro.
Intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas corrían por su rostro. No te digo esto para hacerte daño, dijo Elena con más suavidad. Te lo digo porque te quiero. Porque eres todo lo que tengo. Porque he pasado toda mi vida trabajando para que tuvieras un futuro mejor, y temo que en ese futuro mejor hayas perdido algo valioso. ¿Qué? Logró susurrar Pedro. La capacidad de simplemente amar. De estar presente. De valorar lo que el dinero no puede comprar. Pedro se derrumbó. Se levantó del sillón, se arrodilló junto a su madre y lloró en su regazo como no lo había hecho desde que era niño. Y Elena, la mujer fuerte que había fingido debilidad para darle una lección, acarició el cabello de su hijo y lloró también. Perdóname, mamá, sollozó. Perdóname por todo. Por no estar aquí. Por dejar que las cosas equivocadas se volvieran importantes. Por olvidar que eres lo más importante que tengo. Te perdono, hijo. Pero ahora necesitas perdonarte a ti mismo. Y necesitas cambiar. Se quedaron así un buen rato, madre e hijo, como en los viejos tiempos, cuando el mundo era pequeño y sencillo, y solo se tenían el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, Pedro se secó los ojos y miró a su madre con una nueva intensidad. Voy a cambiar, mamá. Te lo prometo. No sé cómo, pero lo haré. Empieza por lo sencillo, dijo Elena. Preséntate. Estate presente. Llama. Cena conmigo. Cuéntame cómo te fue el día. Escucha el mío. Toma mi mano. Eso es todo lo que siempre he querido. No necesitas nada más que eso. Pedro asintió, todavía emocionado. ¿Y Rosa? ¿Miguel? ¿Lo saben? No. Se quedaron porque son quienes son. Personas genuinas, de corazón puro. Yo también se lo diré, pero quería decírtelo a ti primero. Pedro permaneció en silencio, asimilando todo. ¿Cuántas personas desaparecieron?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Casi todas. Todas las que solo se preocupaban por lo que podían ganar. Todas las que estaban ahí por las apariencias, por las oportunidades. Cuando la mujer interesante y lúcida se convirtió en una anciana confusa, ya no me sirvieron. El dolor de esta verdad era evidente en su voz, pero también había cierta paz. La paz de quien había confirmado sus sospechas y ahora sabía contra qué luchar. Lo siento mucho, mamá. Siento mucho haber dejado que esas personas se acercaran. Siento mucho no haberte protegido. No necesitas protegerme, hijo. Ya lo sabía. Solo necesitaba que tú también lo supieras. Esa noche, Pedro no regresó a casa. Dormía en una de las habitaciones de la mansión y por la mañana se despertaba temprano y desayunaba con su madre. Hablaron durante horas. Contó historias que no había contado en años, recuerdos de infancia, momentos que creía haber olvidado. Elena se rió, compartió sus propios recuerdos, corrigió detalles, añadió contexto. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió como un hogar. En los días siguientes, se produjeron cambios. Pedro reestructuró su horario. Delegó más, aprendió a decir que no. Empezó a cenar con su madre 3 veces por semana, religiosamente. Nada le hacía cancelar esas cenas. Ni ofertas millonarias, ni eventos exclusivos, ni oportunidades únicas. También cambió su relación con las personas que lo rodeaban. Empezó a observar más, a cuestionar sus motivaciones. Se distanció de varios amigos que, según se dio cuenta, solo buscaban su propio beneficio. Se acercó a personas más genuinas, más sencillas, más sinceras. Y en cuanto a Rosa y Miguel, cuando Elena finalmente dijo la verdad, ambos reaccionaron de forma sorprendente. No se molestaron ni se sintieron engañados. Rosa rió y dijo, sabía que eran demasiado inteligentes para estar tan confundidos. Pero no importa, doña Elena. De todas formas, me iba a quedar. Miguel simplemente sonrió y dijo, hiciste lo correcto. El mundo necesita más pruebas como esta. Pedro les aumentó significativamente el salario a ambos, no como pago por lealtad, sino como reconocimiento de su valor. Y lo más importante, los integró a la familia de una manera más profunda. Rosa se convirtió en la confidente de Elena. Miguel se convirtió en amigo de Pedro. 6 meses después, en una tarde soleada, Pedro y Elena estaban en el jardín. Les había traído una sorpresa, fotos antiguas que había digitalizado. Fotos de él de niño, de su joven madre, de la vieja casa, de la máquina de coser. Mírate, dijo Elena, señalando una foto de Pedro a los 8 años, con un diploma por ser el mejor estudiante. ¡Qué orgullo! Y tú, señaló,
tan hermoso. No te recuerdo tan joven. Rieron juntos. Mamá, dijo Pedro tras un silencio, gracias. ¿Por qué? Por amarme lo suficiente como para asustarme. Por enseñarme la lección más importante. Por no rendirme. Elena tomó la mano de su hijo. Nunca te abandonaría. Eres mi hijo. Puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes estar en la cima del mundo o en el fondo. Siempre serás mi hijo, y siempre te amaré. Yo también te amo, mamá, y nunca lo olvidaré. Nunca más dejaré que otras cosas sean más importantes que eso. Y cumplió su palabra. En los años siguientes, Pedro siguió teniendo éxito en los negocios, pero nunca a expensas de las relaciones que realmente importaban. Aprendió el equilibrio. Aprendió que la riqueza sin amor es pobreza, que el éxito sin presencia es fracaso, que tenerlo todo no significa nada si no tienes tiempo para apreciarlo con tus seres queridos. Doña Elena vivió 12 años más. 12 años de ser visitada, amada, valorada. 12 años de ver al hijo que crió convertirse finalmente no solo en un hombre exitoso, sino en un buen hombre. Cuando finalmente falleció, a los 88 años, se fue en paz, rodeada de personas que la amaban de verdad. Pedro le sostenía la mano. Rosa lloraba en un rincón de la habitación. Miguel estaba afuera, en el jardín que había cuidado con tanto cariño durante todos esos años. Y en el funeral, Pedro se aseguró de contar toda la historia. A los pocos presentes de verdad, a los ejecutivos de su empresa, a todos los que quisieron escuchar. Habló del engaño, de la lección, de la transformación. Mi madre, dijo con la voz entrecortada, fingió olvidar el mundo para recordarme lo que realmente importa. Fingió perder la memoria para ayudarme a recuperar mi corazón. Fue el mejor regalo que pudo darme, y prometo honrarlo todos los días de mi vida. Años después, Pedro creó una fundación en nombre de su madre. Una fundación que ayudaba a madres solteras, costureras y trabajadores informales. Personas como Elena lo fueron alguna vez. Y en cada proyecto, en cada iniciativa, estaba la lección que había aprendido, que el verdadero valor no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas. Que la verdadera riqueza se mide en amor, presencia y gratitud. La vieja máquina de coser de Doña Elena, la que mantuvo a un hijo y construyó un futuro, fue restaurada y colocada en la oficina principal de Pedro. Un recordatorio constante. Un monumento no al dinero que generó, sino al sacrificio que representó. Al amor que cada puntada conllevaba. Y cuando los visitantes preguntaban por ella, Pedro sonreía y decía: esta máquina cosía más que ropa. Cosía carácter. Cosía valores. Cosía al hombre que soy hoy. Y me enseñó que las cosas más importantes de la vida no se compran, solo se viven, se sienten y se comparten. La historia de Doña Elena se difundió. Algunos la encontraron cruel, otros brillante. Pero todos coincidieron en una cosa: fue efectiva. Porque esa mujer sencilla, con su dolorosa pero necesaria prueba, había hecho algo que pocos logran. Le había mostrado a su hijo la diferencia entre estar vivo y vivir de verdad. Entre tener éxito y ser exitoso. Entre poseer riquezas y ser verdaderamente rico. Y al final, no fueron los millones lo que importaba. Fue el abrazo. Fue el tiempo juntos. Fue la mano segura. Fue el amor que no olvida, que no se confunde, que permanece incluso cuando falla la memoria. Porque Doña Elena, fingiendo olvidar, enseñó al mundo entero una verdad simple pero profunda: el amor verdadero no necesita recuerdo para existir. Existe en la acción, en la presencia, en la decisión diaria de quedarse, de cuidar, de estar ahí. Rosa se quedó no porque Elena recordara su nombre. Miguel se quedó no porque fuera recompensado. Pedro aprendió a quedarse no por obligación, sino por amor. Y ese, al final, es el único recuerdo que realmente importa. El recuerdo del corazón. El que no se desvanece, el que no se pierde, el que no necesita estar en la mente porque está grabado en algo mucho más profundo, en el alma. Doña Elena vivió y murió sabiendo que había cumplido su misión. Crió a un hijo. Le enseñó valores. Y cuando esos valores parecían olvidados, encontró una manera única, dolorosa pero efectiva de recuperarlos. Su historia sigue viva en cada persona que elige el amor por encima del interés propio. En cada niño que prioriza a sus padres por encima de los negocios. En cada ser humano que recuerda que, al final, cuando todo pasa, solo queda lo vivido con verdad. Y ese es el recuerdo que nunca muere.